Hola, ¿qué tal? Bienvenidos esta mañana a otro episodio del podcast Hablemos Seguro. En esta ocasión vamos a hablar de nutrición y me acompaña esta mañana la licenciada en nutrición, Carla Zelaya. Muchas gracias por acompañarme en esta mañana donde creo que hay muchos mitos y realidades sobre la alimentación. Así es, Beatriz. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Pues un gusto estar aquí para toda la información que gusten, desglosar dudas que quieran despejar. Ok, Todo. tienes alrededor, me comentabas, de casi 28 años Sí. en el tema Sí, de nutrición. sí, ya. Tu experiencia es de 27 años. ¿Qué te hace 27. dedicarte a la nutrición? Pues fíjate que, bueno, yo en muy principio en la preparatoria estuve dudosa de estudiar medicina, pero como que no me sentía con las aptitudes o las habilidades. Y justo iba iniciando también la carrera de nutrición. En México había en 3 universidades en aquel entonces la posibilidad de estudiar la carrera, pues estoy hablando del 94 por allá. Ok. Y me gustó mucho un plan de estudios en Guadalajara y así como que dije, ay, qué padre, voy a poder trabajar siempre en equipo con los doctores. Y pues era algo que pues me llamó la atención desde la prepa, me decidí desde segundo de prepa y pues muy feliz, la verdad, de haber escogido esa carrera. Es una carrera con un enfoque muy práctico, hasta en uno mismo, en tu familia y pues con un campo de acción muy amplio, ¿no? En nuestra sociedad. Sobre todo aquí en Sonora, en México, que tenemos muchos temas de salud pública debido a una alimentación pues incorrecta o deficiente o excesiva. Entonces, pues siempre, gracias a Dios, pues mucho trabajo y muy padre. ¿Tienes alguna especialidad? Sí, tomé un posgrado en trastornos alimenticios. Wow. Y los primeros 5 años de mi ejercicio profesional estuve en el hospital infantil y que en aquel entonces pues también estaba ginecología, bueno, sigue estando, ¿no? Unido aquí en el hospital infantil, que es ahora también el hospital de la mujer. Entonces, pues de los inicios de mi carrera estuve muy enfocada en pediatría y ginecología, mucho manejo pues de embarazos múltiples, diabetes gestacional y pues también en el área pediátrica, pues yo era la única nutrióloga para todo el hospital, entonces ya sabrás de todo, oncología, infectología, medicina interna, Oh. todo. Entonces todo el santo día estaba ocupada en interconsultas con niños de diferentes necesidades nutricionales. Qué importante. En ginecología, por ejemplo, las mujeres que están embarazadas, ¿es psicológico que tienen más hambre o sí les da más hambre? Sí hay, por supuesto, un incremento de energía, pero a partir del 4.º mes de embarazo. O sea, el primer trimestre, muchas veces hasta con las náuseas o los cambios de la revolución hormonal que empieza, muchas veces hasta andan inapetentes y pues a veces que hasta si presentan vómitos, no en todas las embarazadas sucede los mismos síntomas, pueden incluso bajar de peso. Pero a partir del 4.º mes, 4.º, 5.º y 6.º mes, sí se incrementa el volumen calórico de una ingesta promedio de una mujer normal a una mujer pues que está en estado embarazada. Y el último trimestre, pues ya se sostiene, pero se aumentan, para que te des una idea, nomás 300 calorías en todo el embarazo. Eso de comer por 2, pues ya es algo que ya no aplica desde hace mucho, aparte porque desde que me tocó a mí empezar a ejercer la carrera, ya los ginecólogos estaban con una premisa importante de cuidar el peso de la embarazada para evitar complicaciones de riesgos a la hora del parto, no tener que hacer cesáreas o que no se le suba la glucosa, la presión arterial, etcétera. Pero ¿no? es increíble cómo he conocido señoras que aumentan 15, 20 kilos durante el Sí. embarazo. ¿Cómo puede ser eso posible? Porque están en riesgo de contraer diabetes, hipertensión. Ajá. Y complicar la labor de parto. Y, o sea, y aunque les hagan cesárea, no es lo mismo, pues, ¿no? El riesgo en una persona con sobrepeso a una persona en normopeso, ¿no? Sí, ha habido de todo. Y antes, en la generación de nuestras mamás era, coma, no pasa nada, come por 2. Y entonces había mujeres que se casaban, no sé, de 50 kilos y después de los embarazos ya acaban en 70, 80 y como que ya también
el tiempo para cuidarse y como antes de los hijos, pues ya no es el mismo, ¿no? Ya dividen su atención y su tiempo también en la crianza de los hijos, la atención de la casa, etcétera, el trabajo. Ahora las mujeres, pues gran parte de las mujeres trabajan, entonces ya no tienen el tiempo de que, voy a ir al gimnasio y me voy a hacer mi desayuno. Empieza un acelere que a veces no les facilita la rutina, decir, después del embarazo vuelvo a mi peso normal y todo bien. Pues se tiene que tener tiempo, ¿no? Y hay veces que ya no lo encuentran si tienen más boquitas que atender. Entonces, Carla, ¿cuál sería lo permitido? El aumento de peso en embarazo, por ejemplo, en una mujer que se embaraza en su peso normal, va desde 9 hasta 13 kilos como máximo. Cuando una persona se embaraza con sobrepeso, debe subir alrededor de 6, 7 kilos nada más. En un embarazo múltiple sí puede ser, o sea, gemelar, o a veces que pues hasta trillizos. Ajá. Me ha tocado atender hasta de cuatrillizos. Sí puede subir desde 13 hasta 15 kilos, más o menos. Y el mayor aumento de calorías más bien viene en la lactancia. Las calorías más abundantes de una dieta que puede aspirar una mujer es mientras da pecho, porque ahí sí no estás alimentando un feto dentro de ti, estás alimentando un ser vivo ya externo que crece bastante todos los días. Y ahí el aumento va de 500 a 600 calorías extras al día. De alimentación. De alimentación. Para subsanar este gasto calórico que estás amamantando. Sí, supongamos que una mujer promedio va a necesitar alrededor, medianamente activa, unas 1,600, 1,800 calorías. Con una dieta de embarazo a lo mejor llega a las 2,000, 2,100 y a lo mejor en la lactancia llega hasta las 2,300, más o menos. Depende mucho obviamente, de la estatura, la edad, la actividad física que realiza, etcétera, ¿no? Pero bien, más o menos. Bien, ahorita comentabas que también trabajaste en el área de oncología. Sí. ¿Qué tan importante es la alimentación para un paciente oncológico o para un paciente que enfrenta un padecimiento cualquiera? Mira, en la oncología obviamente nos enfocamos mucho en la prevención, entonces por eso oyes mucha información de que tal estudio se reconoce que los embutidos causan cáncer de estómago o que las grasas saturadas, el cáncer de mama, los alimentos ahumados o al carbón, el cáncer de colon. Entonces, desde el punto de vista nutricional, en una persona promedio normal se busca el consumo de antioxidantes que van a ayudar a proteger la célula para que no desencadenen una multiplicación defectuosa y que se aglutinen y formen un tumor. Uh-huh. Entonces, la alimentación balanceada va a ayudar a prevenir el cáncer, ¿no? Pero una vez instalado un proceso cancerígeno, sí es importante hacer cambios, por ejemplo, de lo que se conoce que le llama la atención a las células cancerígenas. Y una cosa muy común es el azúcar. Entonces, y los alimentos ácidos, como la carne roja, los alimentos procesados, los alimentos azucarados, todo eso es alimentación ácida que favorece un entorno favorable para la multiplicación de células cancerígenas. Entonces, de lo que se va a tratar es limitar el azúcar y promover una alimentación alcalina. ¿Cuáles alimentos son alcalinos? Los vegetales, las leguminosas, lo que los no cereales nos gusta. Integrales. Pues, bueno, ¿qué te digo? A mí me gusta de todo. Así, ¿no? Lo bueno y a veces también lo no tan bueno, pero pues sí hay que tomarle gusto, obviamente, a las verduras, a las frutas, todo eso. De hecho, unos lineamientos del Instituto Nacional de Cancerología es consumir hasta 9 porciones de frutas y verduras diarias. Ya ves que en muchos programas... 9 frutas, por ejemplo. Entre verduras y frutas, 9 porciones. Por ejemplo, tú ves programas a lo mejor de gobierno de que come tus 5 frutas y verduras al día. Ajá. 5 en realidad ya te quedas bajo. Pero pues es como un inicio, decir, ¿no? Y bueno, y si me preguntas a mí lo que veo en la consulta en el día a día, muchas veces las personas, yo casi siempre dejo así como 4 porciones de fruta y 4 porciones de verdura y les digo, las verduras, si es más, no importa, así como libre, pero mínimo 4 porciones. Entonces, para asegurar ahí 8, más lo que se puedan llegar a exceder de alguna verdura, pues 9, ya dices tú, estás en el rango recomendable para la prevención del cáncer.
Pero sin embargo, en el día a día revisando los registros de los pacientes, Sí. hay personas que pasan 4 o 5 días sin comerse ni una fruta ni una verdura, ¿no? Entonces, imagínate el déficit de antioxidantes, de vitaminas, minerales que hay ahí. ¿Será que tenemos la falsa idea de que comer frutas engorda? De Pues es repente un mito. no voy a cenarme una manzana o medio plátano o un mango porque tiene demasiada azúcar y voy a engordar. Ajá. No, la verdad es que sí es muy bueno comer la fruta en la primera parte del día o como colación de bien. snack Ujú. y no excederse mucho en frutas en la noche. O sea, que esas 4 frutas, por decirlo, en el día se coman de preferencia 1, 2, hasta 3 en el transcurso del desayuno y colación antes de la Ok. comida y una más en la tarde. Pero si por algo no comiste suficiente en la mañana y te quieres cenar una manzana, no pasa nada. A mí siempre lo comento como chiste a veces en las consultas de que, ay, todo el mundo le tiene miedo a una manzana en la noche, pero no le tiene miedo a un burro percherón en la noche. O sea, digo yo, ¿cómo? Se van a preocupar más por lo que le pueda aportar medio plátano o una taza de fresas o lo que sea a el tocino del hot dog y la grasa de la carne asada. Y eso, Ajá. pues, son enfoques. La gente de repente oye un consejo y se queda con una partecita y lo defiende y no deja de, y no se nota o no se pone atención en otras cosas que hacen el día a día, que ya el azúcar que me pueda dar una manzana, que ojo, es una fruta natural, no procesada, que aparte me va a dar fibra, me va a dar vitamina A, vitamina C, otras cosas, en lugar de preferir otra cena más procesada o más grasosa o menos adecuada, ¿no? Pero pues se quedan con el, ay, me dijeron que la fruta en la noche no. Las calorías que tiene una manzana son las mismas en la mañana o en la tarde. Lo que más bien tiene el enfoque, ciertas hormonas suben del estrés durante el día y entonces con el azúcar a veces no hacen muy buena combinación ya al final del día. Por eso se escucha decir que la fruta en la noche no, pero pues tampoco es como que te vas a comer 1 kilo de mangos. Pues a lo mejor te comes un manguito ahí de temporada. Siempre les digo, hay que escoger la fruta de temporada. Ahorita, ¿qué hay? Hay toronjas, hay mandarinas, hay naranjas, hay guayabas y todo eso es un aporte rico en vitamina C que nos favorece ahorita en los cambios de temperatura en el invierno para proteger o ayudar a nuestro sistema inmunológico, ¿no? En el verano hay frutas más acuosas, como el melón, la sandía, las uvas, la papaya, la piña, y todo eso nos ayuda también a hidratarnos de alguna forma. Las frutas pueden variar en un porcentaje de hidratación alrededor del 80%. Igual las verduras, bueno, el pepino y la lechuga pueden llegar hasta 94% de agua. Entonces también es una forma de adquirir agua en nuestros alimentos y que nos van a ayudar también luego en el funcionamiento del intestino. Retomando un poco lo que estábamos hablando ahorita de la nutrición y el cáncer, tenemos que estar muy pendientes también de nuestra eliminación de residuos. O sea, que nuestro cuerpo se esté desintoxicando favorablemente, nuestro hígado haciendo su función y nuestro intestino. Entonces, obviamente la cantidad de fibra que recibimos de frutas, verduras, leguminosas, granos integrales, nos va a ayudar a que no se nos quede atorada nada en el intestino, ¿no? Que no esté habiendo procesos de fermentación o inflamación que van a empezar a alterar las células y van a favorecer un entorno para una enfermedad en un futuro. Entonces, el agua que nos dan las frutas, las verduras, también el agua que consumimos y estar observando que todos los días vayamos al baño, es estar pendiente de lo que te está diciendo tu cuerpo, es esa comunicación que muchas veces la gente por el estrés, las carreras, ni siquiera pone atención a eso. O hay veces que el pobre intestino dice, quiero ir al baño, y, ay, pero estoy en la oficina, no voy a ir al baño, y se empieza a retrasar hasta el efecto o el estímulo de ir a defecar, como que lo suprime el cuerpo porque dice, pues ni me va a hacer caso, ¿no? Entonces, desde ahí empieza a haber una disrupción en la comunicación de nuestro cuerpo. Hacerle caso a nuestro cuerpo. Sí, todo, en todo sentido. La sed, el sueño, el hambre. O sea, muchas veces nosotros mismos nos provocamos desequilibrios hasta hormonales por no atender los horarios normales del cuerpo, ¿no? Mitos y realidades. Creo que estamos viviendo
una época que está bombardeada de publicidad por aquí y Sí. por allá, Ujú. que la manzana roja tiene una cera que la recubre, que es peligrosa, que el Sí. pan. Entonces vas al súper y dices tú, híjole, ya no sé si tomar esta granola porque tiene un cuadro gigante que dice alto en calorías y en azúcar. Entonces yo ya no sé ni qué comprar. Mira, o sea, eso de los sellos, por ejemplo, ahorita hablando de los sellos, obviamente son advertencias que está tratando de poner el sistema de salud como advertencias, pero todo es por 100 gramos y muchas veces no te vas a comer 100 gramos de granola en tu frutita con yogur, vas a echar 2 cucharadas soperas que a lo mejor suman 20, 30 gramos, ¿no? Ok, buen Entonces, punto. sí, porque me ha llegado gente que, ay, están las tostadas horneadas, dice que, pero no te vas a comer 100 gramos de tostadas horneadas, una triste tostada pesa a lo mejor 10 gramos y te comes 3, pues bueno, o sea, obviamente, y tú sabes, yo manejo el sistema de porciones y Sí. pues vas delimitando cantidades de cada grupo de alimentos, pero precisamente a mí no me gusta que la gente coma con miedo. Tiene que comer bien informada, dices tú bien, hay mucha información, hay mucha mala información también a veces en las redes sociales y la gente no se toma la molestia de investigar si es veraz o no. Entonces, siempre se tiene que hacer un discernimiento, a ver las fuentes, que bien a gusto, ¿no? Dicen, en un estudio en la Universidad de Kentucky, un doctor Guashuaralá te dijo que bla, y nadie va a ver si hicieron ese estudio en la Universidad de Kentucky. Entonces yo también puedo decir lo que se me antoje en redes sociales y muchas veces no te vas a la fuente. Sí hay en internet publicaciones médicas, journals de nutrición y todo eso eso sí está pues bien documentado, bien citado, todo. Con metodología científica avalada. Entonces, esas son las fuentes que debemos Porque es muy de importante. promover y no necesariamente eso es lo que ves en redes sociales. No, O sea, tú generalmente ves en redes sociales a estas personas en Instagram que hasta creo que ciertas marcas les les patrocinen. patrocina. Entonces, el salmón, Kirkland, casi fue, creció en aguas negras. No lo compres, deséchalo. Ajá. Y entonces dices, uy, pues, ¿qué compro? Sí. Mira, hay muchas cosas que sí pueden ser ciertas, ¿no? O sea, pero otra vez tenés que ver la fuente. Y si te queda duda, pues hay otras también, tenemos acceso en internet a fuentes confiables, nomás es darnos el tiempo, ¿no? De consultarlas y averiguar también con médicos o con profesionistas de salud calificados, porque luego pues también abundan muchos charlatanes, desgraciadamente, y gente que también pues no es su profesión, pero pues sí venden a veces suplementos o venden cosas y que a lo mejor pueden no estar 100% enterados y hay veces que sí. O como dices tú, con cierto sesgo porque están promocionando su marca o el patrocinio que tienen, ¿no? Antes de que empezara la entrevista platicábamos de estos coaches que ahora abundan, el coach Sí. espiritual y el coach esto. Ajá. Pero, ¿qué tan preparado pudiera estar un coach en nutrición? Pues mira, la licenciatura en nutrición sí dura sus 4 años más el año de servicio social, que te digo, yo me lo aventé aquí en el hospital infantil. Y pues los coaches pues pueden ser un diplomado de 2 semestres o 3 semestres, no sé, pueden especializarse. Y obviamente la nutrición no es exclusiva de los nutriólogos. Cualquier persona que tenga un interés en nutrición, qué padre que busque informarse, desarrollarse, etc. Pero quizás no va a estar 100% preparado para ver lo que te enseñan a ti en 4 años de universidad, 4 años y medio. Entonces, más la tesis, que pues también es otro estudio, más el año de servicio social, el presentar un examen profesional. Obviamente el grado de dificultad o de preparación no va a ser igual, ¿no? Entonces, muchas veces yo veo que se enfocan mucho al cuidado estético, ¿no? Del peso, el marcar músculo, el bajar la grasa corporal. A lo mejor en ese tiempo de preparación, pues pueden abordar ese tema, pero si hay otra cuestión clínica, a lo mejor no lo pueden abordar tan fácilmente como un nutriólogo que ya estudió una licenciatura en nutrición, que está en constante actualización, que sabe interpretar laboratorios de estudios y cosas que a lo mejor un coach pues no puede tener
el mismo conocimiento. Te digo, no es exclusivo, a lo mejor hay gente súper preparada de coach y que sigue estudiando, pero pues no es una licenciatura, ¿no? Entonces, y yo sé que abundan y sé que es gente que muchas veces desde su vivencia personal buscan ayudar a otros. Creo que casi todos los coaches de vida que se conocen actualmente, pues algo les pasó en su crecimiento personal y que encontraron una manera de encaminarlo hacia bien y buscan ayudar a más gente de esa forma, ¿no? Pero pues tampoco son psicólogos, o sea, entonces como que hay que cuidar mucho que por algo existen esas licenciaturas con varias asignaturas en la universidad y una preparación más larga, más profunda a un diplomado, ¿no? Entonces aquí tenemos dos aspectos importantes que tenemos que considerar. Primero, no hacer caso de todas las cosas que vemos en Instagram con estas noticias de nutrición y también cuidar que sea un profesional el que nos esté brindando asesoría, ya sea para una dieta de hacer músculo, una dieta porque estoy enferma y quiero tener una mejor alimentación. Sí. Algo importante, comentas que tienes una especialidad en trastorno alimenticio cuando hace 27 o 28 años creo que no era el problema tan frecuente como ahora. ¿Qué te lleva en ese entonces a tomar esa decisión? Cuando te puedo decir que yo creo que ni existía. Mira, yo me gradué en el 98 y sí fue un área en donde yo me sentía muy débil. O sea, porque en la carrera cuando ves ese tema abordas la nutrición como que le vas a dar tantas calorías, tantos gramos de proteína, etcétera, etcétera. Pero cuando topas con la realidad de un trastorno alimenticio en donde hay una barrera, o sea, principalmente pues la paciente no va por gusto o el paciente no va por gusto al nutriólogo, entonces yo me sentía no preparada. Entonces, en el 2003 fue cuando me fui a estudiar a España este posgrado y ahí tuve la oportunidad de estar. Yo era la única nutrióloga, era en realidad un diplomado de psicoterapia en trastornos alimenticios, entonces el abordaje era más bien psicológico. Entonces, a mí me ayudaba, aunque yo llevé también psicología en la carrera, obviamente, pues no, es muy por encimita. Entonces, yo necesitaba entender más a fondo el trastorno y tuve la oportunidad de hacer prácticas en una clínica allá especializada de trastornos alimenticios en Barcelona y entender más la dinámica, cómo se maneja en grupo, individual, y pues uno como practicante pues está más bien de oyente, ¿no? Y más que yo no era psicóloga, entonces a mí me tenían más como de espectadora y de cuidadora de las pacientes internas. Vamos a hacer una pausa. Sí. Un trastorno alimenticio es aquel no solo el que no se alimenta, puede ser el que se alimenta en exceso. ¿Y qué otra más? Pues hay varios, ¿no? Hay trastorno alimenticio no específico, está la bulimia, la anorexia, la vigorexia, la ortorexia, que esa también la gente no la conoce mucho, pero se da mucho. La ortorexia es comer lo correcto. Esas personas que todo tiene que ser orgánico, todo tiene que ser gluten free o dairy free, o así, o sea, que libre de gluten o libre de lácteos. Entonces, la que está obsesionada con que no tenga el colorante, que todo tenga que ser perfecto, eso se llama ortorexia. Y sí se da. Entonces, hay gente que no disfruta la comida por estar pensando demasiado en muchos aspectos que pueden ser reales, como ahorita mencionaste lo de la cera de las manzanas, ¿Es real eso? Pues sí, o sea, se tiene que lavar muy bien. Oh, no sabía. Entonces, pues siempre te dicen, ¿no? Que laves las frutas y las verduras bien. Y obviamente, aunque nos llegan mucho por los sentidos y que se vea bonita, brillosa y eso, y muchas veces vemos cosas de mercado local más rústicas, manchaditas, así, pero son más naturales. Y a veces que la gente no compra eso porque le gusta ver todo brilloso, perfecto, el color rojo intenso, etcétera. Y puede haber más manipulación ahí. Entonces, pero te digo, sí podemos caer en ese miedo constante a lo que estamos comiendo o lo que nos venden con hormonas o con conservadores o procesado, etcétera. Por eso hoy es la campaña mucho de consume local, consúmelo fresco, consúmelo de temporada, porque eso va a ser menos manipulado que otra cosa que comes fuera de temporada, fuera de tu territorio geográfico, etcétera, ¿no? Y volviendo a los trastornos,
Pues las que más se conocen o se tienen identificados pues son la bulimia y la anorexia, pero la vigorexia es lo contrario a la anorexia, que trabajan mucho músculo, ese se va más en hombres, masa muscular, y se sienten huilos flaquitos y pueden durar horas en el gimnasio y usan ropa holgada porque según ellos están muy flacos y no están marcadísimos, ¿no? Y se les ve hasta la muñeca chiquita en comparación a cómo tienen hipertrofiado el resto del cuerpo. En general, te puedo decir que casi yo no he visto pacientes con vigorexia, pero con anorexia y bulimia, sí. Y pues... Y desde que inició tu carrera, a lo mejor hace años tú veías estos trastornos en edades de 30 para arriba. ¿Y ahora de qué edades? Siempre se ha visto más en adultos jóvenes y adolescentes. Es una etapa, recuerda la adolescencia, de autoafirmación y autoaceptación. Entonces, y que se comparan mucho con los compañeritos, las amiguitas. Pero sí ha habido un incremento, sobre todo de la pandemia para acá, porque pues siempre hemos sido los seres humanos muy visuales, pero en la pandemia nos volvimos demasiado visuales con las redes sociales y estar en la pantalla. Entonces, y los filtros y ver las imágenes perfectas, y los estereotipos de belleza perfectos. Entonces, imagínate una adolescente encerrada sin socializar, viendo nomás esa información. Sí se detonó mucho. Te puedo decir que yo antes veía a un paciente con trastorno alimenticio cada 3, 4 meses. A lo mejor me llegaba un paciente nuevo. En la pandemia eran 3, 4 a la semana. Entonces sí, era muchísimo. Increíble. Ajá. Entonces, así para el final del 2020 y el 2021 había un boom de trastorno alimenticio muy notorio. Y pues desde el punto de vista psicológico a todos nos afectó la pandemia, pero los adultos pues ya tenemos como más habilidades, más herramientas para sobrellevar un tema tan difícil como fue la pandemia, nuestros trabajos, nuestras familias, hubo pues pérdidas, también duelos, pero y los niños chiquitos a lo mejor en la etapa preescolar, hasta que padre, pues vivían sus papás ahí con él, ahí los tenían las 24 horas con ellos, pero un adolescente que su vida es ver a qué le gusta, socializar, ir al cine, ¿eh? Y de repente encerrado con el papá y la mamá, que de repente es una edad conflictiva, pues no les cayó absolutamente nada bien eso emocionalmente. Y pues un trastorno alimenticio muchas veces se va hacia algo que yo puedo controlar de una realidad que no me gusta. Entonces empezaron a controlar los alimentos, empezaron a controlar la báscula y pues de ahí se detonó mucho el trastorno alimenticio. Ya no estamos en pandemia. Uh-huh. ¿La situación ha mejorado? Sí, se ha mejorado. La incidencia ha bajado, pero sí sigo viendo. O sea, más frecuente que antes de la pandemia, sí, pero ya tengo menos incidencias. Menos casos. Uh-huh. Ok. Y con un poco más de éxito, porque en la pandemia era difícil, ¿eh? O sea, también entre que la salida al psicólogo, al psiquiatra, esto, y que la gente también, pues de alguna forma pegaba también económicamente el encierro. Entonces, muchas veces no podían llevar al 100 el tratamiento como se debe, multidisciplinario, ¿no? Carla, si tenemos hijos adolescentes, porque no es propiamente de niñas, también puede afectar a niños. A niños, por supuesto. ¿Qué signos de alerta pueden detectar los papás en las conductas de los jóvenes? Mira, te voy a decir varias cosas que pueden hacer los papás, aparte de observar. El primero, y es un tema generacional de nosotros y nuestros papás, o sea, la generación de los abuelos de estos adolescentes, que hablábamos mucho del físico antes, no sé si tú te acuerdas, desgraciadamente así era, pero nos basábamos de que el pelón, el chaparro, el flaco, el gordo, el moreno, la güera, ¿no? Sí. Y ahorita está muy presente en la generación actual de que de los cuerpos ajenos no se hablan. Y es una realidad, pues que tocó aprender en varias generaciones anteriores a llegar a este punto. O el fat talk que dice, ¿no? Estar hablando de, me siento gorda, me siento flaca, me aprieta la ropa. O sea, el estar hablando constantemente sobre el físico. Los muchachos o los niños reciben esa información y entonces ellos empiezan a fijarse más en su físico de lo necesario, en vez de estarse preocupando por jugar o por ir a la escuela o el fútbol o la natación, lo que sea. Entonces, uno como papá y como abuelo o abuela de estos adolescentes debe de evitar hacer comentarios sobre el físico.
ha tocado gente que por un comentario que sin dolo y lo que quieras, pero así que la abuelita, ay, mijita, qué bonitos cachetes tienes. Ya, ¡ting! O sea, prenden alarmas y eso ya. O que el hermano le dijo gorda a la hermana. Son cosas como que palabras que de repente, si no están las condiciones emocionales muy buenas en esa adolescente, joven, mujer, muchacho o muchacha, puede detonar un autoobservación más prolongada, o sea, o más detallada y empezar a flagelarse, porque pues sí es así como un autocastigo, el no comer, el ponerte a hacer ejercicio extra, hacer muchas cosas de encaminarlo hacia quiero ser aceptado o aceptada. Por ejemplo, en las muchachas se ve mucho, pues eso, ¿no? De la delgadez y eso. Los niños, ahorita el enfoque que traen, quiero hacer músculo, no me quiero ver flaco. Y me llegan adolescentes de 14, 15 años que quieren empezar a tomar proteína, que quieren levantar pesas y todo eso. Cuando no debe ser el enfoque a esa edad, ¿no? Para empezar, todavía no terminan su crecimiento lineal y el hacer pesas les puede afectar en no llegar a la estatura final que tenía genéticamente programada. ¿A los cuántos años podrías tú recomendar que empiecen a tomar proteína y todos estos suplementos que utilizan para hacer músculo? Pues ya al final de la adolescencia, entre los 16 y 17 años, si ya pasó la curva de crecimiento, el pico máximo de crecimiento, pudiera ser buena edad y, o sea, y no, ¿cómo te diré? Las proteínas en polvo pues facilitan muchas cosas, no son malas, pero tampoco deben de ser un alimento diario. Es un suplemento, como lo dicen, suplemento, suple al alimento. Pero, pues, ese adolescente es mejor que de repente, pues sí, coma proteína de fuentes naturales, como el huevo, el pollo, la carne, el pescado, etcétera, ¿no? Muchas veces por comodidad o rapidez, pues sí, el licuado de proteína. Algunas componentes de las proteínas en polvo, por ejemplo, los que vienen de derivados de soya, a veces tienen fitoestrógenos y, por ejemplo, en hombres puede a veces activárseles acné, sobre todo en la espalda. Entonces, yo siempre les digo que ya más adelantito, o sea, ya que vayan casi saliendo de la adolescencia, así los 16 para cumplir los 17 o los 17 casi para cumplir los 18. Y si quieren hacer pesas, no hacer de levantamiento desde piso, o sea, sino trabajar en cosas que ellos estén sentados o apoyados y sí, que trabajen, pero no cargando todo con su peso, con su cuerpo, no sé si me explico, porque eso limita el crecimiento. Ajá, pero si los hacen, no sé, las pantorrillas acostados y los brazos sentados, así, no es tan grave, no está haciendo un peso directo con la gravedad, ¿no? De su propio cuerpo. A veces los papás somos un poco imprudentes y vemos que el niño o la niña pues ha aumentado un poco de peso. Pero lo peor que podemos hacer sería, mijita, estás gorda, mijito, estás gorda. Sí, porque lo toman muy mal de los papás, ¿no? Pero bueno, obviamente ustedes son los principales cuidadores de sus hijos. Entonces, lo que tiene que haber primero es como una autocrítica del súper o lo que yo estoy preparando de comer en casa o qué tanto dinero le estoy dando a mi hijo para que él compre libremente fuera de casa lo que quiere comer. Antes, no sé, acuérdate de nuestros tiempos, no era como que el café diario a pasar el drive-thru y que también se te pegue el panecito, que la tiendita, etcétera. Y yo sé que también hay intentos del gobierno por no vender chatarra y lo que sea, pero de nada sirve si ahora tenemos un Oxxo, una tienda de conveniencia en cada esquina y en la tarde se lo comen. Entonces, sí tiene que haber más control de los papás sobre lo que sus hijos consumen, porque al final del día ellos son los proveedores. El dinero no les llega a las manos solo porque pues casi, bueno, sí hay niños muy chispa que trabajan vendiendo cositas y tienen su dinero y así, adolescentes también, pero en general comen lo que hay en casa y lo que el papá o la mamá le da dinero y le autoriza a comer. Entonces sí tiene que haber un tiempo de educación y dedicarles para que no se acostumbre ese niño a consumir muchas cosas azucaradas o mucho pan, mucha repostería.
Antes, no sé, era más ocasional el consumo de esos alimentos. A lo mejor el domingo salías a comer fuera con tus papás y te compraban algo, un raspado, una nieve en la plaza, no sé. Pero ahora, o saliendo de misa, cositas así yo recuerdo que eran muy concretas. Pero ves a los niños ahora, pues, se baja la mamá por leche al Oxxo y regresa con el gansito y o sea, más cosas, pues no. Entonces, o los niños pues son pues muy hábiles, ¿no? Para pedir las papitas y las galletas y esto. Claro. Y las papás ceden. Entonces, hay que tener cuidado en la prevención de eso. Y si ya el niño está presentando sobrepeso, ver cómo lo activo. Menos tiempo de pantalla, más ejercicio, más agua, menos aguas frescas o refrescos en casa. O sea, la mamá y el papá tienen que hacer más bien estrategias indirectas primero y ver si se normaliza, porque tienen la ventaja del crecimiento. Tienen un metabolismo más acelerado. Pero si algo, ¿no? Pues también para eso estamos los profesionales, porque nosotros podemos decirle al niño, a lo mejor lo mismo que le quiere decir el papá y la mamá, pero lo va a tomar de un externo y va a ser diferente el sentimiento del muchachito, de la niña en casa, que se lo diga al papá, que se lo diga a alguien externo, con números, ¿no? Y decir, mira, mides tanto y el peso así asado, vamos a procurar estos cambios para que sigas creciendo y no haya problemas, ¿no? Carla, no sé si es 1 año para atrás o 2 años para atrás se han puesto de moda estas inyecciones para bajar de peso. Ok. Y no solo en adultos, porque me ha tocado casos de que las usan en adolescentes, 16, 18 años. ¿Qué opinas de eso? Mira, ciertamente antes no se hacían tantos estudios en la niñez, ni el adulto, ¿eh? Antes, hasta hace unos 4 o 5 años, era raro que un paciente te llegara con un dato de insulina, de vitamina D, de hemoglobina glucosilada. O sea, si era diabético, sí le pedías la glucosa y la hemoglobina glucosilada. Pero ahora ves muchos niños, o sea, que traen aquí el cuellito negro, que empiezan o se les oscurecen las axilas, etcétera, y ya te da una idea que trae una resistencia a la insulina. Hay términos que escuchamos en la calle como eso, resistencia a la insulina o prediabetes, o diabetes, así. Entonces, ¿de qué habla? Habla de un páncreas sobreestimulado que está produciendo un montón de insulina. Esta insulina alta también ayuda a almacenar grasa más fácil y entonces se incrementan de peso más fácil. Y ciertamente, por ejemplo, la diabetes era una enfermedad que veías más allá de los 50 y se empezaron a ver desde hace varios años. Yo te puedo decir que tengo pacientes diabéticos de 40, de 30, tipo 2, ¿no? No estoy hablando de los que tipo 1, insulina, que puede ser desde edades muy tempranas. Entonces, ahora en estudios pediátricos, al hacer un chequeo, de repente ese niño sale con 40 de insulina, ¿no? Entonces, te voy a decir, lo normal es hasta 25, pero hay un índice OMA que también antes no se calculaba, que es la relación de la glucosa en ayunas más la insulina en ayunas, y hay un dato que tiene que estar abajo de 2.3, 2.4 en esa relación. Y ahora pues hay muchos niños con resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese páncreas se va a cansar de producir mucha insulina, que en vez de para aguantarle toda su vida, se va a quemar todo el cartucho en los 20 y en los 30 muy probablemente ya sea diabético. Y ya en una diabetes empieza a haber más descontrol metabólico de los lípidos, del colesterol, del triglicérido, etcétera. Empieza a haber afectaciones del riñón, de vasos sanguíneos chiquitos como lo de los ojos o la circulación periférica también en los pies y todas las complicaciones que ves en un diabético a lo largo de los años. Entonces, hoy se estudia más eso. Entonces se diagnostica más pronto una resistencia a la insulina. Y esos medicamentos, que no son nuevos en realidad, la semaglutida ya tiene más de 20 años de uso, pero ha tenido más auge, por así decirte, pues yo creo en los últimos 10 años ya empecé a ver una pluma que se llama Trulicity, y luego salió el Saxenda, y luego el Ozempic, luego el Wegovy, ahora el Mounjaro, y hay otros péptidos de nueva generación que se están estudiando y que están resultando muy eficaces. Si quieres saber mi opinión personal, sí son necesarios en muchas personas y mientras sean prescritos y observados por un médico profesionista, que en este caso son endocrinólogos o médicos internistas. Hay pocos obesólogos en México, aquí sí tenemos una obesóloga en Hermosillo. No hay problema porque hay ciencia detrás, ¿sí? Entonces, sí hay mucho miedo. Son costosos, pero sí son muy eficaces.
Pero acabas de mencionar algo súper importante, Ujú. siempre y cuando estén asesorados por un Sí, especialista. No es que, claro. no es que las Kardashians lo usan y No, pues yo también quiero, ¿no? ajá, Porque les ha no, funcionado súper bien. O la tenista esta que también anuncia unas así que no sé es. cuáles son, pero Ajá. pues yo también, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es que no es malo y obviamente en un principio fue manejado para pacientes con diabetes o con resistencia a la insulina para bajar esos niveles de insulina y calmar al páncreas. Pero al bajar la insulina, pues obviamente también baja el peso, ¿no? Entonces, pero ahorita ya está aprobado por la norma oficial para tratamiento de la obesidad. Todos esos péptidos se llaman GLP-1, que son análogos de sustancias que nosotros producimos normalmente en el cuerpo, Ajá. en el estómago. Entonces, lo que hacen esas inyecciones es como pues despertar receptores a nivel de hígado, páncreas, intestino, cerebro. Y entonces llega la señal de saciedad más temprana y la persona come menos. Lo que sí les dicen mucho los médicos especialistas a los pacientes es, pon atención, si tu cuerpo ya te dijo, ya me llené, pues no te tienes que acabar lo del plato, te tienes que empezar a servir porciones más chicas para evitar también el desperdicio de alimentos, obviamente, o la sobrealimentación, que es común en pacientes que vas a ver con sobrepeso, ¿no? Comen porciones pues muy grandes. Entonces, al recibir la señal de saciedad temprana, ayuda a disminuir porciones y por ende ayuda a disminuir peso, disminuye la grasa visceral y empieza a funcionar mejor el páncreas, el hígado, se nivelan colesterol, triglicéridos, glucosa, baja la insulina. Entonces los laboratorios salen maravillosamente bien. Yo tengo varios pacientes que están supervisados con médico internista y que conmigo ven la parte nutricional y les va muy bien. Yo también no estaba a favor de medicamentos para bajar de peso, pero las anfetaminas o cosas con mucha cafeína, cosas que te traían con el corazón Ajá. taquicardia 1000 o que se metían con tu tiroides, ¿no? Todos esos medicamentos que hasta hace unos años estaban en el mercado. De moda también, de venta libre, ¿no? De venta libre, sin receta y sin, o sea, sin supervisión y a la buena de Dios, pues no terminaba bien la cosa. Entonces, ese tipo de medicamentos, obviamente no. Pero esto, que ya está más estudiado, más comprobado y avalado, sí. Pero, ojo, así te operes de cirugía bariátrica, te inyectes, hagas ejercicio, vayas con nutriólogo, lo que sea. Si vuelves a los malos hábitos, como hayas bajado de buena forma o de mala forma, si vuelves a las andadas, se sube el peso otra vez. Entonces, el chiste es crear un hábito saludable, un estilo de vida saludable. No se puede cantar victoria, ¿eh? He tenido pacientes que ya se inyectaron, se dejaron inyectar, se fueron, volvieron a regresar, subieron. Entonces, pues no se trata de estar jugando con el score, o sea, se tiene que hacer un estilo de vida. Un estilo de vida, qué importante, ¿no? Sí, Si ya lograste tu objetivo en cuanto al sí, peso, pues así es. mantén Y pues ya hiciste una inversión, ¿no? De mucho mantén el billete equilibrio, también. ¿no? Ajá. Y no nada más en pacientes que están en un tratamiento de inyecciones o en una cirugía bariátrica, sino para en general, las personas en general. No estar a dieta constante, sino tener un estilo de vida, Sí, cuidar nuestras porciones. Estamos a pocos días de que inicie el Maratón Guadalupe Reyes. así es. Pues ya empezó para muchos, ¿no? Mucha gente ya tuvo posadas. Ahora sí, las posadas Ajá. empezaron con anticipación, Sí, ¿no? así Empezaron es. creo que hasta en noviembre, pero Así es. oficialmente el Guadalupe Reyes Es del 12 de ya va a diciembre en empezar. adelante. Así es. ¿Cuántos kilos te llegan de más tus pacientes? Los que se me pierden desde el Buen Fin o finales de noviembre y que se aparecen después de la rosca, unos 4 o 5 kilos. Los que, jalones y estirones, así, todavía andan el 20 de diciembre allá en consulta, a lo mejor suben 800 gramos, 1 kilo en esa quincena más fuerte que es de Navidad y Año Nuevo. Y hay gente que logra bajar de peso. Esas consultas que bajan 200 gramos y se los celebro como fueran 4 kilos, ¿no? O sea, pero es un logro, o sea, de verdad, porque yo sé que la gente se le multiplican los compromisos, que antes no era así tampoco, pero ahora pues se usa, pues que la posada, que los de la escuela, de la maestría, los de tenis, los del padre, o sea, entonces la de los vecinos, los de los compadres y más la familia. Entonces termina siendo unas Claro. 10 posadas antes y luego ya el oficial de Navidad y Año Nuevo y el recalentado, pues entonces ya es un mundo de comida. Podemos comer de todo.
Sí, pero te voy a decir otra cosa. Okay. La regla de oro en diciembre es hacer ejercicio. Ok. Sí, da flojerita el frío, pero verás, qué chistosa la cabeza del ser humano, porque en diciembre, bueno, también se enfiestan, se desvelan, luego el alcohol tampoco no ayuda, porque pues el sentir mal al día siguiente, pues tampoco te dan ganas de hacer ejercicio, pero no, qué frío, ya está oscuro y lo que sea. Pero el 2 de enero, que hace más frío, ahí está en el gimnasio, ¿no? O sea, te digo, todo es psicológico también, o como lo quieras interpretar. Se puede hacer ejercicio todo el año. Tampoco vivimos en Groenlandia. O sea, se puede salir bien abrigado a caminar con bufanda, con gorro, con lo que sea. Pero en el béisbol ahí están. Ah, también. Entonces, son muchas cosas que las personas tienen que seguir poniendo atención. Y ahorita, pues ya el alcohol es otro tema. También hay muchas cosas que abordar también desde la edad. No es lo mismo ahorita en los 40 y muchos, 50, que en los 20 y en los 30, como trabaja el metabolismo. Entonces, la verdad es que le tenemos que ir echando más ganas conforme pasan los años. Si en esta época decembrina no quieren subir 4 o 5 kilos o más, cuidar las porciones, Sí. mantener el ejercicio con frío, con lluvia, como sea, pero Cuidándose. seguir con actividad, Ejercicio, ¿verdad? sí, y tomando agua, porque luego se estriñen, porque qué frío, no me da sed, y también se inflaman y se estriñen, y eso no ayuda a la sensación de energía en el cuerpo, ¿no? O sea, con las ganas que tienes que andar dinámica. Y pues cuidado, ¿no? También el que, ay, no, ponte de dieta hasta enero. Así me llegan muchos, de que ya me dijeron que sí, ¿para qué vengo? Luego, pues muy bien que tú decidas venir, ¿no? O sea, también es luchar contra corriente un poco contra lo que culturalmente te rodea. De, no, ahorita es diciembre, come. O sea, pues, ¿quién dice eso? Es un mes más del año, normal, con 24 horas cada día, igual que en junio y lo que sea. Pero culturalmente existe esa como creencia o demanda de más comida. Pues no, o sea, nos vemos más, pues sí, nos reunimos y más cuando llega gente foránea, de que no vemos nomás más que en estas épocas del año. Y qué gusto, qué alegría. Pero el fin es convivir, no levantarte de la mesa así como que, ni ponerte también el alcohol. O están los, ¿cómo se llaman? Los alcoholímetros y los retenes, sí. Y todo eso. Por donde la veas, sale mejor ser moderado, pues. Entonces, y no meterte en broncas de oquis. Moderados con el alcohol y moderados con la comida. Con la comida, ¿no? Y activos. Y activos. Y ahí bien hidratados. ¿Cuántas calorías equivale una cerveza? ¿Cuántos panes equivale una cerveza? Bueno, una cerveza artesanal sí puede estar arribita de los 200 calorías, como 3 cereales. Una cerveza normal... 3 cereales serían 3 rebanadas de pan. 3 rebanadas de pan, perdón. 3 rebanadas de pan o 3 O sea, tortillas. cada cerveza que alguien se toma, haz de cuenta, 3 panes. Ajá. 2 cervezas, 6 panes. Así es. Y si te tomas la cerveza regular, es como un cereal y medio, entonces como un pan y medio. No, perdón, 2 panes. Y la cerveza light es como un pan y medio. O sea, te ahorras medio pan. O sea, es que luego mucha gente, ay, no, es light. Y yo, pues sí, pero pues de todas formas son tus 100 calorías ahí, bueno, ¿no? pero hay quienes dicen, bueno, pues la cerveza no es lo mío, pero le entro al tequila. El tequila, las calorías, por ejemplo, en la cerveza vienen las calorías por carbohidratos y alcohol. El porcentaje de una cerveza es menor, ¿no? O sea, 6%, una cosa así. El vino tiene un 11% de alcohol y los destilados, tequila, whisky, ron, bla, 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 como 44% de alcohol. Cada gramo de alcohol son 7 calorías. Entonces eso de que, ay, tomo whisky y no estoy engordando. No tiene carbohidratos. Entonces en la gente que está haciendo un plan alimenticio bajo en carbohidratos, sí le afecta más una cerveza que un whisky, aunque tenga más o menos las mismas calorías una cerveza light a un shot de tequila, whisky, mezcal, bacanora, lo que quieras de destilados. Pero sí tiene calorías, pues. Entonces no te va a acelerar la insulina y no te va a hacer ese efecto de almacenar carbohidratos y grasa como la cerveza, pero sí tiene calorías. Y el alcohol es una molécula muy chiquita, se absorbe muy rápido, por eso el efecto lo sentimos en la sangre luego. O sea, tú tomas y al ratito ya está en la circulación, pues. Entonces, son calorías que, pues, el cuerpo dice, aquí están, ¿qué hago? Y si tú estás sentado platicando en una fiesta, ¿verdad? Pues las almacena, pues, así, no las estás quemando, pues, ¿no? O sea, o que estés bailando en una boda bailar, o algo pues, así, mínimo, ¿no? Sí, o en la posada, pues sí. Para que el cuerpo entre en dinamismo y esa energía que está circulando rapidito ya en forma de calorías del etanol, pues las queme antes de almacenarlas.
Carla, no sabes cómo agradezco que me hayas acompañado esta mañana. No, mucho gusto. ¿Alguna recomendación que les quieras brindar a las personas que nos están escuchando? Pues eso, trabajar en estilos de vida saludables para uno mismo y para sus hijos. Y poner reglas firmes en casa. No tener miedo a educar con amor, pero firme en cuanto a hábitos de descanso, hidratación. Vuelvo a lo mismo, que no se duerman tarde esos hijos, adolescentes, que se hidraten, que desayunen, que coman, que cenen bien en casa, porciones moderadas y tengan el ejercicio como parte de su día a día. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Yo soy Betty Bojorquez, soy agente de seguros y esto fue Hablemos Seguro. Hasta la próxima.